Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle una nueva lección, recibido por fe y dedicado a Dios. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y queremos presentarle esa lección tan hermosa. Una lección de héroes de fe. Tenemos otra vez una mujer que es ejemplo de fe y de oración. Pero antes de entrar en los detalles de la lección, queremos invitar a todos nuestros colaboradores y que escuchan ese programa en una oración en silencio. Invitemos al Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Amén. Antes de entrar en los detalles de la lección, sí nos gustaría ver algunos puntos de la estructura de la lección para entender mejor los pensamientos del autor. Aquí tenemos el título recibido por fe y dedicado a Dios. La lección está hablando de Ana, de una mujer muy piadosa que prácticamente tenía un sufrimiento tremendo en su matrimonio, y eso es la introducción en el tema. Un matrimonio sin progenie. Y vamos a ver que en el tiempo del Antiguo Testamento esta situación fue sumamente importante, tener descendencia, especialmente una descendencia de varón. Eso fue algo muy requerido y muy especial para la continuación de la línea familiar. Por eso Ana sufría mucho. Aquí está la introducción. La segunda pregunta prácticamente se extiende el tema de la tristeza y dolor que produjo esa situación, porque su esposo Elcana se casó con una otra segunda esposa, y de esa manera entonces la tristeza de Ana se multiplicó muchas veces. Y debemos entender que la introducción de la historia son prácticamente los primeros 3 subtítulos. La oración de fe es el punto central de nuestra lección. Vamos a ver en qué forma buscó Ana solución de su problema, y debemos siempre intentar como maestros en la escuela sabática de conectar las historias bíblicas con nuestra situación presente, para que todas las visitas, nuestros hermanos y hermanas participantes de la escuela sabática puedan sentir que ellos aprenden algo particularmente importante para la vida de ellos. Siguiendo adelante, vamos a ver el próximo subtítulo, la respuesta del Señor, que es prácticamente una consecuencia lógica, continuación de la historia narrativa. Y vemos que en la petición Ana cumplió con varios principios de la oración de oración fidedigna, de una persona dedicada a Dios. Y exactamente entonces de la misma forma fidel también Dios está respondiendo a la oración y la petición de ella. Siguiendo adelante tenemos el próximo subtítulo, recibido y consagrado al Señor. Bueno, vamos a ver que todo que Ana recibió no se olvidó a regresarlo al Señor. Y es muy importante aquí enfocar nuestra lección en el cuadro de nuestra situación familiar. Nosotros o ellos que tienen hijos y hijas deben saber que hijos y hijas tenemos solo por la misericordia de Dios. Es porque es un regalo de Dios. Y en ese caso, Ana dedicó su hijo, pero en nuestro caso debemos también dedicar cada uno de ellos, porque esto es
el procedimiento correcto. Esa es la única forma como podemos recibir nuestros hijos otra vez, pero ahora guiados bajo el Espíritu Santo. La pregunta 7 y 8 están bajo el mismo subtítulo, pero la pregunta 8 es prácticamente un repaso de la lección. Es muy importante hacer un llamado a nuestro público para que ellos se entrega a ellos mismos, sus hijos, sus hijas, sus familias en las manos del Señor fidedignamente, así como Ana lo hizo, para que podamos obtener la bendición especial de nuestro Señor Jesucristo. Es una lección hermosa, es una lección muy positiva, y vamos a ver qué podemos aprovechar de los textos y de esa enseñanza cuando pasamos pregunta por pregunta. Y gozamos también de los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta, Raquel, es: ¿por qué Ana estaba entristecida aunque estaba casada y su marido la amaba tiernamente? La sociedad del momento en el que Ana le tocó vivir consideraba una función vital el hecho de que una mujer, después de contraer matrimonio, aportara hijos a la familia. Si esta función no se cumplía, de algún modo ella era no completa, ni tampoco representaba el ideal de mujer del momento. Así que también sufría el menosprecio o también las miradas cuestionables hacia ella por este problema. Ana lo sufría individualmente, intensamente, pero se agravó la situación de que ella no podía concebir por el hecho de que su esposo, en una demostración de falta de fe, decide contraer matrimonio por segunda vez, y lamentablemente este matrimonio trajo mucha desgracia, pesar y tristeza al hogar y específicamente a la vida de Ana. Es cierto que Penina le dio a Elcana hijos e hijas, pero esta mujer se enorgullecía de sí misma por esta razón y menospreciaba, abusaba verbalmente de Ana, y la situación era realmente dramática para ella. Así que ella fue colocada en una situación que ella no había provocado, de la cual pues tampoco podía tener sentimiento de culpabilidad en ese sentido, pero es un símbolo de cómo a veces podemos estar colocados en situaciones a causa de otras personas o por momentos circunstanciales en que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. La situación semejante se puede observar quizá hoy día hasta en nuestra iglesia. Hay algunas veces hermanas que tienen muchos hijos y otras que tienen poco, otras que no tienen nada. Entonces ese tipo de diálogo puede ser molestoso también en la misma forma, como estaban en el tiempo de Ana. Por eso debemos ser cuidadosos. Mucho más porque el esposo Elcana quería mucho a su esposa Ana, y veremos que cuando él compartía con los bienes y con los salarios, o vamos a decir como él recibía como levita, él también apartaba a Ana una medida doble, así que ella se sentía de una forma especial, querida, apreciada, pero lamentablemente eso encendía más esa falta de comprensión en Penina. Así que es muy importante que se mantiene un balance dentro de la familia, y mucho más de eso, que nosotros guardamos los principios divinos de un hogar sin divorcio, sin recasamiento.
tristeza y dolor. Vamos a ver qué sucede y cómo continúa la historia con Ana. La segunda pregunta dice, ¿qué pasaba cada año cuando Elcana, el esposo, y su familia iban a la casa del Señor? Aquí nos damos cuenta que la situación de Ana se prolongó por años, es decir, no fue un acto accidental o circunstancial, sino que eso era diario y era constante el acoso que Penina realizaba sobre Ana. Y en esta ocasión, cuando los fieles, y en este caso Elcana, que era levita, también lo era, por lo menos una vez al año visitaban el lugar donde se adoraba a Dios, en este caso el tabernáculo en Silo, y entonces ofrecían también sacrificios. En la distribución de estos, de nuevo, esa tensión que Penina infligía a Ana fue evidente de nuevo, así que ella se entristeció de una manera muy profunda, ella lloraba, no comía, y ahora su esposo se dirige a ella y le dice, no soy yo mejor que 10 hijos. Bueno, quizá él lo tenía que haber pensado antes, porque para él obviamente era más importante 10 hijos que la felicidad de Ana, por eso se casó por segunda vez. Pero bueno, él intenta, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a las circunstancias, consolar a Ana. Obviamente no podía cambiar a Penina y era casi una imposibilidad poder armonizar a estas dos mujeres, considerando que Ana no era la que había causado la rivalidad, ni mucho menos la que potenciaba el acoso. Sin embargo, era la parte sufriente, que es interesante ver cómo ella lo asumía. Ella no enfrentaba a Penina, no le daba ninguna mala contestación, sufría su enojo, su irritación, su menosprecio, su insulto, pero llegó un momento en que la capacidad de soporte, de aguante de Ana se quebrantó. Y es justo este momento en el que nos estamos centrando aquí y veremos cuál fue el resultado. Muy interesante, muchas gracias. Vemos que prácticamente la vida de Ana estaba cerca de imposible. Vamos a ver, aquí se explica de las porciones también en el testimonio de patriarca y profeta, y las últimas líneas son muy importantes aquí en ese testimonio. Dice que Dios y echaba en cara a Ana su condición de esterilidad como evidencia que desagradaba al Señor. Es interesante que prácticamente el mayor sufrimiento que causaba Ana fue esta acusación de parte de la otra mujer, que ella fue castigada del Señor y por eso no tenía hijos. Y debemos ser muy cuidadosos a veces por interpretar cosas semejantes, porque vemos que en ese caso no fue ningún castigo. Ana fue una persona muy fidedigna, muy apreciada por su esposo y por Dios igualmente. Así que Dios quería que Ana recibe un hijo querido, un hijo que fue deseado, un hijo que fue pedido por la madre y por el padre. Y eso es que prácticamente sucedió. Siguiendo adelante, vamos a ver la pregunta 3. En profunda angustia del alma, llorando desconsoladamente, ¿qué oración derramó Ana delante del Señor? ¿Dónde buscó Ana la solución de ese problema familiar? Bueno, Ana llegó al límite de sus posibilidades. Realmente esto se había extendido demasiado en el tiempo y su capacidad no le daba para más. Así que decidió acudir a Dios. Fue al lugar de la presencia de Dios. Y en ese mismo lugar ella derramó su alma delante de Dios. Y es muy hermoso la forma
en que ella se dirige a Dios. Y lo hace de una manera que demuestra su sometimiento, su humildad, el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre ella. Dice Jehová de los ejércitos, así que lo reconoce como la máxima autoridad. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Este elemento sierva demuestra que ella se sometía completamente a la voluntad de Dios y le hacía saber el dolor profundo que ella sentía. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana sabía exactamente cuál era su petición. Ella fue concreta, específica, acerca de su solicitud. Entonces le dijo, bueno, mi problema es que yo no tengo hijos. Ahora, tú eres Jehová de los ejércitos. En otras palabras, eres omnipotente. Todo lo puedes. Entonces, yo deseo, si tú me tomas en consideración y escuchas mi oración, que me concedas un hijo. Y ella especifica que tenía que ser un hijo varón. Y si esto es así, entonces yo lo dedicaré completamente a ti. Y no solamente yo lo dedicaré, sino que él en su servicio y en su vida se dedicará también a ti, porque será nazareno. Estos elementos en la presentación de la oración de Ana son muy significativos. Cuando como individuos nos encontramos en una situación extrema que no hemos provocado nosotros, pero en la que nos hemos sentido inmersos por otras personas. El Cana había producido esta situación, él había traído otra esposa, y esta esposa lamentablemente no tenía el nivel de espiritualidad ni de conversión que se requería. Y ahora Ana estaba en esa situación y reconocía e identificaba con claridad que Dios era el único que podía ayudarle. Y ahora ella no busca su justificación, no intenta acusar ni a su esposo, ni a Penina, ni a solicitar que Dios los castigue, intervenga con ellos, no. Ella le pide a Dios por ella. Y le pide desde una perspectiva de completa humildad. Ella no se coloca como un mártir. Mira todo lo que me hacen, mira todo lo que yo sufro. Obviamente le dice, sí, mira mi aflicción, pero no detalla ni se explaya en su autoconmiseración. Y esto realmente es un elemento fundamental para encontrar una solución. Definir cuál es el problema, solicitar exactamente lo que se considera imprescindible y tener el principio de devolución a Dios por la solicitud acepta. Muchas gracias. Interesante que prácticamente Ana no pide ninguna venganza contra la otra mujer. No pide una recompensa de su dolor y sufrimiento. En contrario, ella pide un hijo, pero tampoco este hijo lo pide completamente por sí. No tiene un propósito egoísta su oración, pero dice que si le recibe este hijo, ella lo va a regresar como un servidor en la casa del Señor. Así que vemos varios principios que esta mujer piadosa seguía. Me recuerdo también la oración de Salomón cuando fue elegido como rey, muy joven. Él hizo muchas ofrendas y quería hablar con el Señor y hizo su petición, su primera oración. Y la respuesta de Jehová fue, porque tú no pediste la vida de tus enemigos, ¿por qué no pediste riqueza? Porque pediste sabiduría, entonces voy a darte todo. Entonces, en una manera muy semejante aquí Ana pide, pero no pide cosas de su propio beneficio, pero pide cosas que puede ser un provecho para la casa del Señor, para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo adelante en la pregunta 4, vamos a ver ahora qué impresión
dio esa oración porque Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba ahí observando a Ana. Y imagínense qué malentendido sucede en esa situación. Comprendió Elí, el sumo sacerdote, en ese tiempo que ella estaba abriendo su corazón al Señor. Esta es la demostración de un juicio superficial y apresurado. Nosotros nos damos claramente cuenta aquí que Elí observó a una mujer que movía sus labios, que se conmovía, se quebrantaba por un dolor profundo, no escuchaba su voz, pero ante ese comportamiento extraño, por lo menos no común, y como lamentablemente se usaban también bebidas alcohólicas, pensó que era un comportamiento propio de la embriaguez. Y nos damos cuenta de que fue errado su juicio. Pero aquí es importante la manera en que Ana reacciona, a pesar de que ella es juzgada incorrectamente. Y eso nos da una visión más detallada de cómo era Ana. Ana estaba acostumbrada a sufrir abusos por parte de Penina. Y vamos a ver cómo le contesta. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Y esto es importante. Ella mantiene el respeto ante el sumo sacerdote, le llama Señor mío y le dice: no, no es así. Yo no estoy ebria, no tengo ninguna perturbación mental. Lo que sí tengo es una gran tristeza y tribulación de espíritu. Y lo que estoy haciendo es derramando mi alma delante de Dios. Y en este sentido, Elí se impresiona por la explicación que Ana le da. Y por inspiración le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y esto es un elemento importante. Ella no se puso a contarle su historia a Elí. Ella no se puso a decirle todos sus sufrimientos, todo el trauma, todo el abuso, todo el acoso que ella sufría. No, simplemente le dijo: no, no es así como tú crees. Lo que pasa es que yo tengo mucho dolor en mi corazón, sufro profundamente y por eso he venido ante Dios. Y esto es importante. Ella entendió que nadie, ni nadie podía ayudarla en esa circunstancia. Nadie podía hacer que ella concibiera. Solamente Dios podía hacer ese milagro. Así que ella no gastó sus energías inútilmente, se dirigió directamente a Dios. Y cuando otros intervinieron en su vida, ella clarificó la situación, pero se centró en su objetivo, que era Dios y la petición que le había hecho. Y Dios la consoló por la respuesta que Elí también le dio: ve en paz y Dios te conceda la petición de tu corazón. Muy interesante, me recuerdo en una historia semejante, pero cuando Jesús estaba en las calles y se acercó una mujer cananea, entonces que vemos en ese caso es que ella también pidió sanación de sus hijos, pero recibió una respuesta negativa. Y Jesús le dije: mira, yo no vino para nada más para la casa de los hijos de Israel. Entonces ella, de una manera muy semejante, muy humildemente, da una respuesta impactante. Y así sucede aquí también con Ana. Y es interesante también que cuando Ana regresa en su casa, ella no tiene más esta amargura, no tiene más este dolor. Tiene un gozo, su cara está reflejando luz y alegría. Así que podemos ver que una oración profunda, una oración de corazón,
es también una medicina, es también una curación para nuestra alma. Y así ha sucedido también con Ana. Pero seguimos adelante ahora con la pregunta número 5. ¿Qué promesa acompaña las oraciones de fe? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo Dios reaccionó y se conmovió por esa oración? Dios podía haber actuado antes con Ana, pero ella tenía que pedirlo. Y eso es importante, el elemento de solicitud. Porque nosotros nunca apreciaremos tanto la intervención de Dios en nuestra vida cuando nosotros mismos somos conscientes de nuestra necesidad y del deseo de obtener una solución. Y por eso la cita que tenemos en primer lugar de Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Cuando nosotros solicitamos algo a Dios es porque la necesidad ya es imperiosa. Somos capaces de formularla, sentimos la ansiedad o la necesidad de suplir esta situación. Y el segundo elemento es muy significativo. No solamente hay que pedirlo, hay que creerlo. Ese es nuestro segundo paso. Y Ana se condujo con la absoluta certeza de que Dios podía hacerlo. Y es interesante que el hecho de que ella se dirija hacia Dios como Jehová de los ejércitos demuestra que lo consideraba la máxima autoridad en su vida. Así que ella pidió, fue capaz de formular su necesidad, primer paso. Segundo, creyó que a quien la dirigía era el único capaz de resolverlo, y lo pidió como si ya lo tuviera. Este elemento es muy importante, porque ella dice: si tú me das este hijo varón, entonces te lo devolveré y él se consagrará a ti completamente. Ella en su petición incluyó el futuro como una realidad presente. En la solicitud incluyó el principio de la aceptación. Y eso es realmente importante. Y la prueba de que era una oración de fe. Y es interesante ver que este acto de liberación que ella hizo en la oración que expresó a Dios cambió la perspectiva de su vida, porque se nos dice que ella se dirigió de nuevo al lugar, comió, no estuvo más triste, se levantó de mañana, realizaron los preparativos necesarios, se regresaron a su casa, y poco después el Cana se acercó de nuevo a su esposa y ella concibió cuando se cumplió el tiempo. Y este elemento es muy importante. La Biblia nos dice que no recibiremos nada si no creemos que así va a ser. Porque entonces somos personas dubitativas, de doble pensamiento, que nos cimbramos en las circunstancias. Bueno, sí se puede o si no se puede. Ella tenía la certeza que lo que estaba pidiendo era de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba pidiendo algo fuera de lugar. Y le pidió a Dios además que si así fuera, ella cumpliría su palabra. Interesante, y claramente en la próxima pregunta prácticamente es el cumplimiento de la promesa de Ana. Porque muchas veces recibimos todo lo que pedimos, pero no nos acordamos de nuestra parte. Así fue también con los enfermos que se acercaron de Jesús, y todos fueron curados, pero solo uno de ellos regresó para dar un agradecimiento a Jesús. Todos además se olvidaron de él. Y así puede suceder con nosotros también. Pero Ana fue una persona muy fidedigna, muy fiel de las promesas que ella hizo. Y ella fue una persona también que no fue una persona egoísta. No quería ella la destrucción de la oposición de la mujer que le molestaba en su propia familia. No quería que el esposo
despide a esa mujer y que ella queda como la única reina de la casa. No, ella pedía cosas muy humildes, cosas buenas, para que puede contribuir no solo en su propia tristeza o eliminar su propia tristeza, pero también en una forma especial, porque vivían en un tiempo muy difícil, y un tiempo cuando la apostasía estaba en todas las partes. El Israel se encontraba en una situación moralmente muy difícil. Entonces ella pedía un hijo que podía servir fidedignamente en el templo del Señor. Y por eso recibió también una respuesta positiva de parte del Señor. ¿Y qué sucede en la pregunta número 6? Después que nació el niño, ¿qué hizo ella? Ella pidió para dar, ella no pidió para retener. Y este fue el elemento significativo. Cuando llegó el tiempo en que el niño no dependía con tanta asiduidad de su madre, la Biblia nos dice cuando fue destetado, entonces ella lo llevó consigo, tomó 3 becerros, un efá de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, juntamente con su esposo. Es interesante que Elcana colaboró en todo esto, respetó el voto que Ana había hecho, porque de acuerdo a la ley de aquel tiempo, si el esposo no aceptaba el voto que la esposa había hecho, él tenía el derecho de derogar el voto. En este caso, Elcana respetó el voto de su esposa y al entregarlo a Dios, no solamente entregaron a su hijo, entregaron todo un acto de agradecimiento y de rendición de su voluntad a Dios. Y entonces le recuerda a Elí y le dice, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Hacían pasado varios años, pero para Ana ese fue un momento altamente significativo en su vida. Ella sabía que de ese momento dependió que ahora estaba de regreso con un hijo que iba a entregar a Dios. Ella pidió para dar. Y ese dar fue tan significativo que no terminó con Samuel. Ella después tuvo más hijos e hijas, además de Samuel. Pero este primero, el que lo dedicó completamente a Dios, fue uno de los hombres más importantes dentro de la historia del pueblo de Dios. Y este es un elemento que se enfatiza a lo largo de la lección, es la influencia de los padres de fe sobre los hijos. No podemos transmitir lo que no poseemos, pero sí es nuestro deber consagrar a nuestros hijos con la misma intensidad con la que también lo hemos hecho nosotros. Muy importante es esa lección. Todo eso sucedió en Shiloh. Aquí tenemos la foto del fondo, que es prácticamente una fotografía de ruinas de la ciudad de Shiloh. Y ahí teníamos el tabernáculo en ese tiempo, todavía no construido el templo. Pero es interesante qué sucede con Ana y con su familia. Aquí tenemos un testimonio muy importante. La primera línea solo nos recuerda algunas cosas muy importantes. Al trabajar por vuestros hijos, veléis del gran poder de Dios. Entonces entendemos que no solo Ana dedicó a su hijo y lo llevó en el templo, pero el hijo estaba preparado. El hijo sabía exactamente qué es la voluntad de Dios y se dedicó explícitamente al servicio de Dios. Por eso siempre debemos actuar en una forma semejante. Debemos preparar nuestros hijos para servir a Dios. Debemos preparar nuestros hijos para que ellos también reciban la bendición que merece, una bendición de Dios especial. Seguimos más adelante con la próxima pregunta 7. ¿Cuán agradecida estaba Ana
por la gracia que ella había recibido. Bueno, ella expresó con agradecimiento y alabanza a Dios el hecho de poder haber llegado al momento en que podía entregar su hijo a Dios. Y a pesar de que, obviamente, como madres, podemos imaginarnos cuán doloroso, traumático y triste fue ese momento para Ana, considerando que ella tuvo otros hijos después, pero en ese momento no tenía ninguno. Así que ella venía a dejar a Samuel y se iba a regresar sin ningún otro hijo, sin saber que iba a tener otro. Entonces ella lo expresa en una forma muy hermosa. Dice, por este niño oraba y Jehová me lo dio, porque lo pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y esto realmente es importante porque ella, sin saber que tendría más, y aunque ese fuera el único, porque ella solo pidió por uno, y eso es lo interesante. Fijémonos en los casos que hemos considerado Job. Job en un día perdió todo. Después de toda su experiencia, en la última parte del libro se nos dice que él recibió doble de todo lo que tenía antes. Entonces, ella recibió y tuvo más hijos después. Ahora, ella solo pidió uno. Hermanos, cuando nosotros le pedimos algo a Dios que es para Él, que es para el beneficio de la causa, el Señor no es escaso en sus donaciones. Se nos dice que Él da un peso importante, apretado, abundante. Él no es escaso en sus bendiciones. Y entonces dice, yo oraba, Jehová me lo dio y ahora yo lo dedico y adoro a Dios por eso. Y eso es realmente el comportamiento de una persona que es nacida de nuevo, que entiende qué es lo más importante. Lo más importante no era el sentimiento de satisfacción de poder criar a un hijo, de que al final he tenido un hijo y enfrentarse con Penina, ves, yo también puedo tener hijos, que sería algo tan carnal como era Penina. No, lo importante era cumplir su propósito para que después de ella alguien siguiera sirviendo a Dios. Esa era su motivación. Y por eso Dios escuchó su petición. Y por eso Dios honró el acto de entrega que ella hizo. Y lo hizo con todo corazón. Y adoró a Dios en ese lugar. Y se nos dice que ella regresó a su casa. Y no por eso se olvidó de su hijo. Sabemos por la nota que ella oraba constantemente por Samuel. Y que cada año le traía su túnica nueva a Samuel. Nos damos cuenta aquí que ese acto de entrega que Ana ejecutó en fiel cumplimiento a su promesa, también lo había transferido a su hijo, porque aquí se nos dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Así que Ana preparó a su hijo para el momento de la separación. Le explicó a su hijo que él había nacido única y exclusivamente para servir a Dios, que Dios había permitido que ella concibiera para que tuviera un hijo que sirviera a Dios el resto de su vida. Y Samuel aceptó esto como una realidad. Hizo esa experiencia la suya y sabemos que fue uno de los más impactantes jueces en el tiempo de Israel y de hecho fue el último. También instauró la escuela de los profetas y realizó grandes acciones por la obra de Dios. Muy interesante es la experiencia de Samuel y su madre Ana. Que me impresiona mucho es que ella lo hizo con alegría. Podemos decir que, bueno, mucha gente pueden ser obediente de sus promesas, pero hacerlo por obligación. Hacerlo porque, bueno, están por miedo que si no cumple, entonces puede recibir un castigo de Dios, como se creía mucho en el Antiguo Testamento. Pero en el caso de Ana no, ella lo hizo con alegría. Y todo que debemos nosotros dedicar a Dios y darle nuestras ofrendas debe ser dado con alegría. Y eso es
Ahora la última pregunta 8. ¿Por qué están estas experiencias con el Señor registradas en la Escritura? ¿Por qué? Bueno, para que hagamos lo mismo. Amén. Esa es la idea. Es tan simple decirlo así, pero es tan importante y sublime esta experiencia. Solo somos capaces de dar cuando hemos sentido la necesidad de recibir. Entonces, Ana sintió, valoró y apreció en lo más profundo el hecho de concebir y de que Dios hubiera escuchado su oración. Así que ella cumplió literalmente lo que había prometido. Las experiencias que nosotros como padres hacemos con Dios debemos transferirlas también a nuestros hijos. Ellos tienen que ser parte de la experiencia religiosa del hogar. Aquí nos damos cuenta que Elcana, Ana y Samuel, los tres fueron al tabernáculo. Y los tres de acuerdo, Ana, el padre, la madre y Samuel, estuvieron de acuerdo en la decisión final. Por eso es importante que como familia crezcamos espiritualmente, que como familia compartamos las experiencias espirituales, que como familia aprendamos quién es Dios y dediquemos individualmente nuestras vidas a Dios para que también lo hagamos con nuestros hijos. Muy importante, muchas gracias. También me gustaría poner atención en el primer testimonio que tenemos aquí en nuestra lección. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No es una consagración que se hace un día, una vez en el año, una vez en la vida con el bautismo. No, es una consagración diaria que se requiere de parte de todos nosotros. Y queridos hermanos y hermanas, yo creo que cada uno de nosotros tenía la experiencia de una contestación de nuestras oraciones. Aferrémonos al Señor, dedicamos nuestras familias, nuestros hijos, y vamos a cosechar una bendición tan grande como que nunca no podíamos imaginar. Que Dios le bendiga y le guarde, y disfrutan esa lección con ayuda de Dios. Nos vemos la próxima semana. Amén. Y salud.